Mati todavía se está acomodando. Es muy martes todo, estamos tranquilos acá. Y ya vamos a saludar y agradecerle por estar en el piso a Jorge Sola, que me acaba de decir que, como yo creía, es Sola, que es dirigente del Sindicato de Seguros y también secretario de prensa de la CGT. Sí, claro. Sí, está muy bien. El apellido es Sola, es italiano. Solá es catalán el origen, así que me lo explicó Miguel Ángel. Claro. Así que debo dar fe de que es así. Pero así está bien, además no tiene tilde. No tiene tilde. Claro, no, es Sola. No, es Sola, sí. Bueno, muchas gracias por estar acá. No, casa que también es tuya, porque arrancan un programa, periodo de prueba, en unos días. Sí. Así que pronto ya van a tener acá en Eva TV un espacio con los compañeros. Claro, sí, estamos buscando ahí, bueno, esta historia de ir y volver por las distintas, por los distintos dispositivos, que bueno, efectivamente el streaming es una de las posibilidades, y así que bueno, nos vamos a lanzar en este periodo de prueba. Estamos ahí grabando un poquito el piloto para ver cómo va, cómo pega, cómo se llevan bien los intérpretes. Y bueno, ver ahí cómo funciona. Así que, bueno, vamos a estar atentos, que sea un espacio más para que los compañeros puedan escuchar y se pueda debatir. Es importante siempre generar esos espacios. Pero bueno, yo te quería empezar preguntando un poco por cómo veías la situación actual, vinculada al mundo del trabajo, sobre todo se viene, y bueno, hoy ya arrancó en diputados una comisión del trabajo donde están discutiendo reformas para los trabajadores. En general, ¿cómo ves el panorama? Digamos, estamos en un mundo complejo donde lo laboral de manera general ha cambiado notablemente y sobre todo post-pandemia, digamos. El mundo del trabajo ya no es el de antes, con una dinámica totalmente diferente. Las cosas que cambian no cambian para quedarse mucho tiempo. Digo, siempre doy este ejemplo. En la revolución industrial, los cambios llegaron para quedarse durante 50 años. Y ahora los cambios que llegan al mundo de la sociedad y sobre todo, digamos, lo que tiene que ver con lo laboral, llegan para quedarse un rato y cambian notablemente. O sea, lo que es permanente es el cambio. Y nosotros estamos inmersos en eso. Sumado a esto, tenemos un nuevo gobierno con unas ideas que van en contra de lo que normalmente la gran cantidad de derechos que ha tenido siempre el mundo de los trabajadores. También en un escenario donde tenemos la misma cantidad de empleos formales de hace 10 años, con lo cual algo mal está. Y esto implica, digamos, que hay que modificarlo. Así que a partir de eso, yo creo que si los gobiernos, sea cual sea, en este caso el de no tuvieran en cuenta que los trabajadores o las instituciones gremiales, voy a ponerlo justamente en eso, no quieran buscarnos como adversarios, sino como socios estratégicos de lo que queremos cambiar, creo que podríamos transitar un camino en el que todos podríamos entender que hay un mundo del trabajo nuevo, que hay nuevas necesidades de capacitaciones, necesidades que el propio capital inversor necesita y los trabajadores también tenemos que adaptarnos, pero para eso tenemos que transitarlo en un camino de diálogo, cosa que en estos espacios está faltando. Y en ese sentido, porque hay quienes dicen no, los peronistas o los sindicalistas nunca van a aceptar una reforma laboral. ¿Eso es cierto o es falso? ¿Se puede pensar de pronto en una reforma laboral que no sea para flexibilizar el derecho de los trabajadores o precarizarlo más y sea positiva? ¿Existe esa posibilidad? Sí, claro. Lo que pasa, sí. Es eso, y además, digamos, no tenerle miedo a la palabra de actualizar las normas laborales, pero el concepto de reforma laboral quedó muy atado a un concepto del gobierno de Macri donde era para bajar derechos. Y nosotros quienes representamos a los trabajadores formales, estamos convencidos que se puede, digamos, actualizar el mundo del trabajo sin necesidad de menospreciar y menoscabar los derechos adquiridos. Muy por el contrario, se pueden seguir sumando. Voy a dar un ejemplo sencillo. Yo soy de una actividad de servicios que es la actividad de seguros. Nosotros fuimos el primer gremio en el ámbito del latinoamericano donde insertamos en nuestro convenio colectivo de trabajo el home office, el teletrabajo, el trabajo a distancia. Y lo hicimos sin bajar un solo derecho. Muy por el contrario, incorporamos derechos, dos fundamentales. El primero, que tuvieran, digamos, una percepción económica por los gastos y por quedarse en la casa.
Y otra más todavía, el tiempo para las tareas de cuidado de las mamás o el papá que necesitaran interrumpir las tareas mientras estaban. ¿Qué quiero decir con esto? Que se pueden modificar para bien las reglas del trabajo con las necesidades que tiene el capital inversor y sin necesidad de que se bajen derechos. Me parece que en ese ámbito, y vuelvo a insistir con esto, que me parece importante, nosotros no somos enemigos de los empleadores, muy por el contrario, somos socios estratégicos porque ellos quieren generar un lucro para lo que ellos invierten y nosotros queremos más trabajo, mejores condiciones y mejores pagos. Pero en esto último, digo, ese famoso diálogo social, gobierno, empresas, sindicatos, ¿hoy sí serían los adversarios o se identifican como adversarios de este gobierno? Hoy nos toman como adversarios. Digo, si vos ves que en lugar de la reforma laboral significan sentarse para ver cómo tendrían que modificarse ciertas actividades laboralmente, sería un modo. Ahora, si nos ven como, lo primero que tenemos que hacer es debilitar las estructuras gremiales para luego avanzar sobre los derechos de los trabajadores, bueno, ahí van a encontrar adversarios políticos antes que socios estratégicos a la hora de llevar adelante el cambio del mundo laboral. Y hoy lo que vemos es que no solo parte del oficialismo, digamos, tiene esta postura de encontrarnos como adversarios, sino que muchos que han estado agazapados hasta ahora en otras estructuras políticas también nos tienen como adversarios políticos. Vuelvo a insistir, somos un factor de presión en muchos casos y somos un factor de poder importante los trabajadores, sobre todo en la Argentina, que es necesario que utilicen la capacidad que tenemos de recursos técnicos, estratégicos, nuestra distribución geográfica para poder llevar adelante este cambio. No nos oponemos en absoluto. Y existe, digo, más allá de la puja que siempre hay, digo, entre empleador y movimientos sindicales a la hora de la discusión de esos intereses, existe esa puja entre la actualización que vos decías y el aferrarse por ahí a cuestiones más doctrinarias tradicionales dentro del peronismo y del sindicalismo. Sí, existe eso y yo creo básicamente que nosotros, digamos, aferrarnos a dogmas que hoy no tienen efecto me parece un error, digamos. Y eso no significa renunciar a un montón de banderas que, por ejemplo, el peronismo siempre ha tenido, pero el propio Perón era adepto a cambiar permanentemente la mirada que tenía sobre el mundo que iba heredando, digamos. Pensar el mundo de acá a 20 años es para nosotros un desafío. La inteligencia artificial o la tecnología nos llevan a pensar que muchas de las herramientas que queremos buscarla en el baúl de las soluciones del siglo pasado no van a tener efecto en la actualidad. Entonces, me parece que solamente aferrarnos a esos dogmas implica, digamos, no adaptarnos a las necesidades de quienes nosotros representamos. Y no representamos solamente a trabajadores que adhieren al peronismo. Representamos hoy a trabajadores que adhieren a veces a ninguna ideología y solamente, digamos, lo único que quieren es estar en un trabajo que tenga las mejores condiciones posibles. ¿Qué sucede con la consolidación de este fenómeno que surgió en los 90 de los trabajadores pobres, donde ya ni siquiera entrar en el mundo del trabajo registrado te asegura a que podés estar por encima de la línea de la pobreza? ¿Cómo en ese contexto se logra unificar y organizar esos trabajadores que le están pasando tan mal? Sí, pues es que yo ahí, digamos, hasta en la Argentina es muy patente eso y efectivamente en la coyuntura tenemos trabajadores con empleo formal que en la percepción salarial son pobres. Si vos ves todo el contexto de la percepción que tienen, porque un trabajador no solo recibe lo que recibe de paga, digamos, sino también que recibe obra social y jubilación cuando se jubila, lo que llamamos salario diferido, vos decís, bueno, no, en algún momento empieza a compensarse. Pero es cierto que lo que hoy se cobra no alcanza para la canasta básica. Ahora, a mí me parece, tengo una teoría que debiera comprobarlo algún sociólogo, que me parece que es un fenómeno del capitalismo a nivel global. Y cito algún ejemplo que me parece importante que por ahí, digamos, haga ese efecto de ver que la cosa pasa en otros lugares del mundo. Los chalecos amarillos que aparecieron en Francia eran los famosos mileuristas, es decir, aquellos que cobrando 1.000 euros le alcanzaban para vivir un mes. Son los chalecos amarillos los que cobrando 1.000 euros no le alcanzaba para vivir un mes y que salían a protestar los días sábados porque de lunes a viernes trabajaban. Bueno, efectivamente es un efecto que el capitalismo ha cambiado.
Recién nombraba la revolución industrial que queda muy lejos, pero cuando se genera, digamos, esa revolución, la necesidad de un trabajador era absolutamente imprescindible para que el que invirtiera pudiera tener un rédito. Es decir, al invertir generaba un bien o un servicio, pero ese bien o servicio estaba con la mano de obra del hombre. Hoy eso ya no es tan necesario. O sea, la mano de obra humana deja de ser necesaria para producir dinero. El ejemplo más dramático que existe esto es que se genera dinero con solamente invirtiendo en lo financiero. Es decir, no hay nada en el medio que genere la intervención del ser humano. Y además los trabajos han cambiado, los trabajos de plataforma han empezado a aparecer. Y esto implica, digamos, que haya una menor intervención por parte del ser humano. Y esto hace, como toda mercadería en el capitalismo, cuanto menos necesario es, más barato sale. Y esto es lo que está pasando, es una teoría mía, ¿eh? Porque hay que tratar de llevarla adelante y comprobarla, pero me parece que funciona por ahí. En la Argentina, por supuesto, está esto profundizado por la grave crisis económica que una vez tras otra hemos tenido durante mucho tiempo. Sobre las reformas y el sindicalismo, ¿no? Hoy en día se están discutiendo cosas como la eliminación de las cuotas solidarias, la presentación de declaraciones juradas o la ficha limpia. Hay sectores que dicen, bueno, no, esto es para la transparencia y la democracia sindical. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Qué opinás? ¿En qué consiste esto? Sí, a ver, yo no tengo ningún problema en discutir qué es la democracia sindical, cómo se llevan adelante los de la ficha limpia y demás. Primero, lo que tenemos que ver es que quienes llevan adelante la representación de los trabajadores son electos democráticamente siempre y a través del control que hace el Estado por esto. O sea que la posibilidad que tiene todo el mundo todo el mundo que llega al poder es la de controlar cómo se llega a armar una lista y que esa lista esté en determinado lugar de poder del sindicato. Lo que yo veo ahí es que es la búsqueda de tratar de otra vez de encontrar adversarios políticos antes que una búsqueda de decir, bueno, hagamos que las instituciones sean mucho más democráticas. Porque se habla con generalidades y se desconocen las individualidades. Vuelvo a insistir, porque no quiero ser autorreferencial, pero me parece importante por el caso. Hay muchos, el caso de mi gremio, pero hay muchos que son así. En mi gremio siempre hubo lista en contra. Y las listas en contra tienen la posibilidad de participar en la actividad de la gobernación del propio sindicato. Y si no lo hacen ahí, lo pueden hacer en los consejos internos. Esa posibilidad de apertura es la misma que debieran reclamarse a sí mismo la política cuando la política dice, no, el sindicalismo es muy oscuro. Bueno, la política en todo caso tendríamos que pensarlo también, que las reglas tendrían que cambiar. Que las cosas sean mucho más frescas, mucho más transparentes, no hay nadie que pueda oponerse. Me parece lo más atinado y más saludable que pueda suceder. Inclusive, digo, para convencer a aquellos jóvenes que a veces se incorporan a la vida laboral con la mochila que no que tienen ellos, sino que cargan sobre el sindicalismo, de que es lo más oscuro, ¿sí? Es decir, los sindicalistas son todo, que se manejan la caja, que son ricos, que son y demás, y no están nunca al lado de los laburantes. Bueno, efectivamente lo que suele suceder es que lo que mejor puede suceder es que puedan acceder a esas estructuras y puedan ver con sus propios ojos cada una de las situaciones que ellos dicen que son por lo menos de alguna manera que quieren hacer un reclamo, ¿no? Entonces, en ese sentido yo lo que digo es hay que incorporar a la gente al trabajador se acerque lo más posible al gremio, cosa que no es tan fácil. Porque hoy la agremiación es muy difícil, aún en un país en la Argentina, y porque el temor a sentirse, digamos,
dentro de una institución a la que no consideran fiable, los hace alejarse. Pero esta dificultad que marcas tiene que ver con lo que decís de alguna manera el estigma que Sí. hay socialmente sobre los Sí. sindicatos. No, y sí, aparte de creer que hicimos todas las cosas bien y que todo el mundo piensa que la cosa es diferente, no. Hay errores que han sido hechos en la historia del sindicalismo y de los cuales nos deberemos hacer cargo como instituciones. Ahora, también hay una suerte de puesta en escena por parte del periodismo o algún sector de lo que se llama el círculo rojo, el empresariado, tratando de demonizar lo que en realidad es para ellos un adversario político, ¿no? Claro. Cuando uno piensa en términos globales de los trabajadores y de los sindicatos en sí, ve que ha habido, sobre todo estos últimos años, una situación muy desigual con entre unos sectores y otros, dependiendo también de qué sindicatos tienen y de qué poder de presión por ahí pueden tener sobre la economía o sobre la vida social. No es lo mismo por ahí el impacto que te puede tener un paro de camioneros que el impacto que puede tener un paro en otro rubro que por ahí no tiene tanta incidencia en el devenir económico de un país. Y me da la sensación de que la respuesta en general a eso por parte del sindicalismo suele ser hasta casi liberal, que es como negocia cada uno. Y entonces de repente algunos gobiernos, pasó con Alberto Fernández y hoy un poco también con Milei, que se amparan por ahí en cómo cierran las paritarias a algunos sectores para decir hay un triunfo del salario frente a la inflación, cuando en realidad es un aumento de ese promedio que se da a partir de solamente algunos sectores mientras los otros quedan abajo. ¿Se piensa o se habla en cómo se puede integrar la cuestión de los trabajadores para empezar a combatir esas desigualdades entre trabajadores que también se cargan a veces de broncas y de tensiones ahí internas? Es interesante la pregunta porque no tiene una respuesta clara, digamos, ante eso. Vos describiste muy bien cómo cada sector, digamos, pelea por sus propias condiciones. Las condiciones están en un convenio colectivo que implica, digamos, derechos y obligaciones entre las partes, pero básicamente donde el trabajador suele ahí tener y conseguir más derechos. Y después las paritarias que tienen, digamos, hoy una relevancia importantísima en la Argentina, porque se discute más paritaria que derechos nuevos derechos para incorporar dentro de un convenio colectivo. La CGT como tal se debe esta posibilidad de tratar de tener un salario, digamos, que es el salario mínimo vital y móvil en condiciones similares como para fijar el piso. Pero básicamente lo que hace la CGT como tal es defender la integralidad de los derechos a través de, hay cosas que de la ley de contrato de trabajo no hay que tocar y si hay que tocarla para arriba para tener mejores derechos. Y encontrar en ese lugar lo que la CGT ha perdido. Nosotros porque para buscar eso que vos estás planteando no lo podemos hacer de manera aislada o sectorial, si bien se hace así porque tenemos confederaciones, me parece que hay que hacerlo de manera general con la CGT. Y la CGT ha perdido algo que es su factor de poder. Hoy es un factor de presión. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mirá, tenemos un problema de paritaria y salimos a la calle, o tenemos un problema con la atención de la salud y salimos a la calle, presionamos y logramos que algo suceda. O que nos den bolilla o definitivamente, digamos, nos devuelvan el derecho que nos sacaron. Nosotros necesitamos dejar de ser ese factor de presión para volver a ser ese factor de poder. ¿Y qué es ser un factor de poder? Sentarnos en la mesa del poder político para decir, bueno, las cosas que tienen que tener los trabajadores tienen que estar en este marco de diálogo social, político y económico. Hemos tenido momentos en los que han sucedido, momentos históricos en los que la CGT tenía ese lugar del siglo pasado, momentos del 2003 para acá que también hemos sido importantes y otros momentos en que nos han ninguneado. Estamos en un momento en que nos ningunean y que no tenemos esa posibilidad más que ni siquiera de expresarnos. Digamos, en los sectores donde tenemos que ir a reclamar, que a veces se abrían las puertas, nos escuchaban y nos íbamos sin ninguna respuesta. Ni siquiera nos abren las puertas a veces. ¿Cómo es la relación hoy entre la juventud y el sindicalismo?
Sabemos que incluso las centrales empresarias, pienso en la UIA Joven, tienen representaciones en la juventud. ¿Cómo ves vos hoy esa relación? ¿Ves que los trabajadores más jóvenes tienen una tendencia a agremiarse, a organizarse, a buscar con el otro? ¿Cómo lo ves en esos términos? Hay un trabajo muy interesante en la juventud que ahí hay que, digamos, profundizar y que tiene que manejarse con canales y con códigos que no todo el mundo puede entender, ni todo el mundo va a ser escuchado. Y ante esto digo que hay una gran cantidad de militantes que hacen acción gremial, que se han sumado, que son nuevos cuadros que se van sumando y que efectivamente está asegurada esa continuidad de militancia en los gremios. No basta con eso. Y sobre todo muchas mujeres. Debo hacerlo. En nuestro gremio somos 50% de trabajadores mujeres y 50 varones, y efectivamente se replica la misma cantidad de dirigentes de ambos géneros. Lo que sí creo también que como estrategia, y esto va en contra de lo que, pues, digamos, a un joven, yo que tengo casi 60, yo no tendría que no tendría que ser la persona que tendría que hablarle. El que tiene que hablarle son ustedes. Y para que hablen ustedes, tienen que entenderme a mí qué es lo que yo busco como conductor de determinado, si ustedes pertenecen a mi gremio, como conductor de determinado gremio. Me parece que hay códigos en los que nosotros tenemos que actualizarnos, ayornarnos, en que lugares en los que a veces es conveniente que hablemos nosotros y a veces es conveniente que los jóvenes hablen para los jóvenes y que las actividades de los jóvenes sean hechas por los jóvenes, para los jóvenes, hacia los jóvenes. Y en eso me parece que el sindicalismo está encontrando un tono interesante en esa búsqueda. Y eso me parece que es un desafío en el porvenir. Solemos tener, y esto lo hago como autocrítica personal, no como autocrítica de mi defecto profesional por ser sindicalista, solemos creer que a veces los secretarios generales podemos tener mucha información y eso nos permite decidir sobre muchas cosas. Bueno, eso es un claro error. La construcción de una verdad es el aporte de muchas verdades relativas que permitan una verdad mucho más amplia. Bueno, en eso los jóvenes, con esta nueva mirada que hay sobre la vida de tanta dinámica, me parece que son importantes que se lo sienten en la misma mesa donde estamos sentados todos los que decidimos que tenemos cargos importantes porque somos secretarios generales. Para ir cerrando, porque sé que en un rato tenés que estar en otro lado, no quería dejar de consultarte qué pasa cuando pasa cualquier cosa en el país y empieza a salir en redes o en cualquier lado, ¿y dónde está la CGT? ¿Dónde está la CGT? Digo, ¿cómo se administran estas tensiones de, una CGT más dialoguista o más combativa siempre termina estando en el centro de la escena? ¿Cómo se administra esto? Sí. No terminas convenciendo a todos, eso está claro. La CGT tiene, digamos, por ser una estructura tan amplia, digamos, de representación, tiene la obligación de establecer una estrategia y una táctica. Y esto implica saber cuándo golpear y saber cuándo retirarse para poder sentarse a dialogar sobre las cosas. La palabra negociación a veces inclusive está atada muchas veces malamente, está atada a los sindicalistas para decir, bueno, si se negocia para la baja. Y en realidad lo que tratamos es de decir, bueno, por ejemplo, para llevarlo a este estado del gobierno, miren, ustedes hicieron un DNU que se llevaba puesto grandes cuestiones de lo laboral a través de una reforma. Nosotros se lo manifestamos en la calle, que fue la estrategia, y la táctica fuimos a la justicia y logramos tumbarlo. A todo esto, digamos, nuestro espacio, que es la CGT, digamos, tiene los tiempos necesarios de que todo el mundo comulgue en un mismo lugar, porque las actividades no pasan por las mismas situaciones. Aunque podamos ahora establecer que el trabajador en su generalidad está pasando por un mal momento porque tiene pérdida de empleo, pérdida de poder adquisitivo, pérdida de beneficios de su familia, de salud, de educación, la CGT ha estado, digamos, en la calle
pero a su vez se ha estado negociando con cada uno de los bloques que eran opositorios para decir, bueno, hay algunas cosas que no pueden pasar en la ley bases. Y de aquella ley, para citar un ejemplo, ¿no? De aquella ley bases de 600 artículos, terminó en una mucho más chica. ¿Esto significa que se terminó la pelea? No, es así. Hay que tratar de llevarla con sapiencia, con sabiduría, con paciencia y sabiendo que este es un gobierno, en particular, elegido democráticamente, lícitamente, legalmente, y que implica que va a durar 4 años. Y por lo tanto, digamos, hay que hacer lo posible para generar los reclamos necesarios para que los cambios en el tejido social que quieren hacer y que sean malos para los trabajadores no se produzcan, y a su vez ayudar a generar opciones políticas que permitan superar este gobierno que está, sí, definitivamente en contra de muchas de las cosas de los trabajadores. Bueno, muchas gracias por haber venido y por haberme dado esta respuesta a esta pregunta que tenía ganas de hacértela, porque muchas veces, ¿no? Como uno piensa, bueno, ¿y cómo se hace, ¿no? Sí. Para administrar eso. Gracias, te esperamos. Vamos a recordar que empieza periodo de prueba en unos días, un programa de los compañeros de la CGT que va a estar en este canal, en EVA TV. Y bueno, cuando se lance vamos a estar mirándolos. Gracias por haber venido. A ustedes, y bueno, que tengan siempre la misma alegría que tienen ahora cuando me recibieron, así que muchas gracias. Gracias a vos. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.